7 palabras. Esencia. Dragon Ball comenzó como un manga donde la comedia y las aventuras eran el foco principal de la historia, pero poco a poco fue dando ese giro hacia las peleas y la acción, lo cual derivó en un aumento en el contenido violento plasmado en las páginas, alcanzando su punto máximo en Z cuando la obra pasó a girar por completo en torno a los combates. Y aunque Dragon Ball nunca ha sido un manga gore ni mucho menos, sí que ha tenido escenas con bastante violencia, incluso demasiado gráfica. Y justo eso es lo que hablaremos el día de hoy. Aquellos momentos más violentos, o como diría el general Tablos, los momentos con más esencia de todo Dragon Ball Z, y en específico de Z, porque este video no tomaremos en cuenta nada de lo ocurrido en ninguna otra de las series de Dragon Ball. Para cada una tendremos un video exclusivo. Y también cabe aclarar que muchos de los momentos que mencionaremos a continuación son exclusivos del manga, pues en la versión animada fueron censurados o modificados, así que es posible que muchos de estos no los conocieras. Años. Número 1. Que será dentro de 3 años. Mi padre Vegeta. Las muertes de Yamcha, Tenshinhan y los guerreros Z a manos de los androides del futuro. Esto ocurre en Dragon Ball Z cuando Trunks le cuenta cómo es que murieron todos los guerreros Z en el futuro a manos de los androides. En la versión de televisión es donde se pasan de esenciales, ya que en las películas son unas muertes un poco más tranquilas, pero en la versión de Toei realmente se pasaron, pues no solamente Yamcha, Ten, sino que todos los guerreros Z mueren a manos de los androides de una forma extremadamente violenta, cada uno siendo arrancado de sus extremidades con ataques de ki. Realmente no se llega a apreciar mucho cuando la ves por primera vez, pero si lo revisas en cámara lenta realmente es exageradísimo. Hace poco tiempo se publicaron algunos sketches de esa versión, en la cual se podía ver que los androides eliminaban a Tenshinhan y a Yamcha cortando sus extremidades con un ataque de ki. Y por un momento creímos que estas eran falsas. Sin embargo, si prestamos atención al momento donde estos son atacados por los androides y sus ataques energéticos, efectivamente se muestra como en aquellos sketches, de una forma bastante brutal. Y extendiéndonos un poco a esta versión del futuro, en el anime podemos ver cómo es que Trunks salva al anciano que le disparó a número 17, pues este se acerca y está amenazándolo con la pistola. Todo un héroe Trunks en la versión del anime. Sin embargo, lamentablemente en la versión del manga, Trunks llega justo después de que 17 le dispara. Esto sí que es demasiada esencia. Sin duda alguna los androides del futuro eran demasiado sádicos. Número 2. ¡Muere, tonto! La muerte de Babidi. Desde el momento en que Majin Buu fue liberado del huevecillo, Babidi estuvo todo el tiempo ninguneándolo y amenazando con volverlo a encerrar si no le obedecía. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando después de que Buu no pudiera derrotar a Goku en Super Saiyajin 3, Babidi comenzó a insultarlo de forma exagerada, lo cual enfureció a Majin Buu hasta el punto que este decidió tomarlo por el cuello y luego golpearlo con tal fuerza que no solamente le cortó la cabeza, sino que directamente le hizo estallar la misma, provocando un enorme baño de esencia. Por si eso fuera poco, todavía pudimos ver un poco más del cuerpo de Babidi luego de esto, el cual palpitaba y desbordaba esa esencia. En este caso la versión del anime también fue bastante horrible, por lo cual también cabe mencionarla aquí mismo. Demasiada esencia volando por los cielos, tiñéndolos de un color violeta. Número 3. Los asesinatos del Dr. Makihiro. El Dr. Gero fue uno de los mayores dolores de cabeza para los guerreros Z debido principalmente a sus creaciones. Sin embargo, él por su propia mano también llegó a cometer varias atrocidades. Cuando aparecieron como androides por primera vez atacando una ciudad, pudimos ver una de las escenas más esenciales que ha hecho Toriyama. Esto por parte del manga, ya que en el anime se censuró bastante. En el anime podemos ver que el Dr. Gero simplemente saca al sujeto del auto y lo lanza para acabar con él. Sin embargo, en el manga sí que se puede observar una escena que está demasiado exagerada. Una mucho más gráfica y pues con mucho más sentido en cuanto a los niveles de poder mostrados en la serie. Podemos ver que Gero aprieta por el cuello a su víctima con la fuerza tal que la deja totalmente aplastada.
y provoca que sus ojos comiencen a botar de las cuencas para finalmente separar la cabeza del tipo con su propia mano. Una escena que es evidente que no pasó los filtros de censura de Toei, y eso que en ese tiempo sí que andaban bien esenciales. Número 4. Cell absorbiendo humanos. La primera forma de Cell es la favorita de muchos en el fandom, pues tenía un aspecto mucho más monstruoso y una actitud más aterradora, comportándose de una forma extremadamente salvaje. Este protagonizó algunas de las escenas más terroríficas vistas al absorber humanos para aumentar su poder, esto con el fin de ir a buscar a los androides. Aquí podríamos señalar varios momentos como cuando aniquiló una pareja en la casa de los espejos, o cuando atacó un pueblo entero. Sin embargo, si hablamos de cuál fue la escena más gráfica, esta tiene que ser el momento en que absorbe al hombre rico que suplica por ayuda, ya que el sujeto poco a poco adquiere un aspecto como si se estuviera derritiendo, como si sus músculos y órganos y huesos desaparecieran, dejando solamente la piel vacía hasta que finalmente no queda nada. Una escena realmente macabra que demuestra la naturaleza aterradora de la forma imperfecta de Cell. De hecho, toda esta parte de la saga de los androides resulta un tanto siniestra. Pero de los momentos más perturbadores de Dragon Ball ya hablaremos en otro video que estamos preparando para estos siguientes días de Halloween. Número 5. Freezer partido por la mitad. La batalla de Goku y Freezer en Namek es una de las más memorables, ya no solo de Dragon Ball sino de todo el mundo del anime. Y como no podía faltar su dosis de esencia, la pelea tiene muchos momentos impactantes. Pero ¿cuál sería más esencial de todos? Definitivamente sería el final de la misma, cuando Freezer, que ya estaba desesperado al verse superado, lanza un doble ataque cortante al estilo del Kien-san, con el cual intenta acertar a Goku. Sin embargo, en su frustración, Freezer acaba cometiendo un error y es partido por la mitad debido a su propia técnica, siendo cortado de la cintura además de perder un brazo y la cola. Un momento absolutamente brutal que afortunadamente no fue tan censurado en el anime. Sin embargo, si le echamos un vistazo al manga, podemos ver que incluso se pueden ver algunos de los órganos de Freezer. Sin duda un final así fue brutal y apropiado para una batalla igualmente de brutal. E independientemente del nivel de esencia, también es de resaltar la increíble resistencia de la raza de Freezer, que aún en esas condiciones seguía consciente y dispuesto a pelear. Y aún después de recibir un Kamehameha y la explosión de todo el planeta, Freezer lo consiguió resistir. Lo cual nos da otro momento esencial donde podemos ver a un Freezer con la mitad de la cara destrozada y algunos trozos flotando cerca de su cuerpo en el espacio. Ahora pregúntense por qué Toei permitió esta escena, pero censuró cuando le cortaron la cabecita a Guldo. Supongo que porque esto estaba mucho más épico. Número 6. Freezer partido a la mitad otra vez. Usted no aprende, ¿verdad? Como si su derrota en Namek no hubiera sido bastante violenta, Freezer regresó por más, cuando después de obtener un cuerpo robótico viaja hasta la Tierra en búsqueda de la venganza, solo para toparse con Trunks, quien de nueva cuenta le deja totalmente humillado, y lo vuelve a cortar por la mitad, solamente que ahora de forma vertical. Y los motivos por los que esta escena me parece un tanto violenta son dos. Primero, que la versión animada pusieron una cámara lenta en el momento donde el cuerpo se iba separando. Y segundo, porque después de cortarlo a la mitad, Trunks todavía se ensañó más y comenzó a asestar espadazos contra Freezer, que ya había sido derrotado, cortándolo así en cientos de pequeños trozos para después desintegrarlo. Trunks comportándose como si Tablos hubiera controlado completamente su mente. Algo que Freezer recordaría incluso después de resucitar en la película, y de hecho en el anime podemos ver cómo es que tenía pesadillas con eso. Número 7. Vegeta explotando un Saiyaman y pues de paso a Guldo. Durante la saga de los Saiyajins, antes de que Nappa entrara en acción, los guerreros Z tuvieron que enfrentarse a los primeros Saiyaman en batalla. Una pelea que resultó con la muerte del todopoderoso Yamcha. Lo cual no tiene nada que ver con la escena que vamos a hablar, pero siempre es bueno recordar ese épico momento. Como sea, el momento que nos importa es después de que Ten Shin Han se enfrenta contra el Saiyaman. Al verse Ten superior a su oponente, Vegeta decidió castigar al Saiyaman haciéndolo explotar.
En un principio esto no es algo muy impactante, pues los Saiyaman no son personajes que le importen a alguien. Sin embargo, la razón por la que está en esta lista es por lo gráfico que resultó ese dibujo en el manga, pues podemos ver sus huesos rotos, sus otros órganos, sus ojos, su cráneo y demás. Todo esto explotando por el aire. El nivel de detalle que Toriyama puso en esta escena es la razón por la que merece un puesto en el video, pues pocas veces vimos algo así. Bastante exagerado realmente. Y recordando la escena censurada de Toei, donde Vegeta al distraerse Guldo le corta la cabeza. En el anime vemos solamente un destello y cómo la cabeza cae, pero en el manga se puede ver el momento en que Vegeta lo hace simplemente con la mano. Número 8. Gohan contra los Cell Juniors. Durante el clímax de la batalla contra Cell, en un intento de despertar la furia de Gohan, Cell creó al grupo de miniaturas suyas, las cuales bautizó como Cell Juniors. Y luego de que 16 muriera, fue cuando Gohan finalmente logró transformarse en Super Saiyajin y procedió a atacar a los Cell Juniors. En el anime esta escena fue súper censurada, pues cuando Gohan los elimina únicamente se ve que los golpea y estos estallan. Sin embargo, en el manga la cosa es muchísimo más gráfica, pues Gohan literalmente los muele a golpes, mostrándose bastante gráfico cada uno de los detalles en cada golpe, cómo es que vuelan ojos, cerebro y demás órganos, quedando incluso por el piso y charcos de esencia. Una escena absolutamente brutal que refleja la ira de Gohan y el enorme poder que había adquirido. Sin duda la prueba definitiva de cómo el manga es muchísimo más gráfico que la versión animada. Y esto incluso en tiempos de Z, cuando la censura no era tan fuerte como lo es hoy en día. Pero antes de pasar con el último puesto, aquí van algunas menciones horroríficas. Bueno, honoríficas. Yamcha siendo atravesado con la mano por el Dr. Gero. Freezer corneando a Krillin, y luego jugando con él sobre su cabeza. La muerte de Spopovich al cual Babidi hizo explotar. Una familia eliminada por Babidi y sus hombres cerca de donde aterrizó la nave espacial. En el anime se ve solo el cuerpo de la pareja, pero en el manga se puede ver que la mujer fue incluso cortada a la mitad. Y también hay un pequeño en esa escena. Ahora sí, vamos al momento más brutal de toda la serie. Esta podría ser la más dolorosa y gráfica. Ustedes decidan. Número 9. Cuando el par de asesinos provocaron la ira de Majin Buu Gordo haciendo que expulsara su mitad malvada, misma que más tarde lo devoraría para convertirse en Super Buu. Probablemente aquí tengamos la que sea la muerte más brutal de toda la franquicia. Es cierto que no hay tanto material gráfico por ahí como en otros puestos, pero aún así el acto en sí está llenísimo de esencia pura, pues es increíblemente cruel y sádica. Al aparecer Super Buu, lo primero que ve es a uno de los que habían disparado a su perro y a Mr. Satan. El hombre intenta disparar a Buu, pero este empieza a reírse como loco y valiéndose de su naturaleza semilíquida se estira hasta llegar a donde está el hombre y comienza a meterse por su boca, inflando el estómago de la víctima poco a poco hasta finalmente hacerlo explotar. Y pónganse a pensar un poco en este estilo de morir, porque no es como los demás de explosiones que simplemente usan ki para explotar o desintegrar a alguien. A este hombre lo rellenaron poco a poco, impidiéndole respirar, colapsando todos los órganos internos, rompiendo costillas, desgarrando músculos, estirando la piel hasta que finalmente explotó. Sin duda alguna el momento más esencial, digno de encabezar esta lista de momentos más violentos de Dragon Ball. Pero bueno, esas serían las escenas con más esencia de todo Z. Recuerda que los siguientes videos serán la lista de momentos esenciales en Super GT clásico, así como algunos otros más, aprovechando este final de mes de octubre. Si tienes alguna sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios. Y recuerda compartir el video con tus amigos más esenciales. Y nada, un abrazo con esencia de Tablos y hasta la siguiente. Los quiero, chao.